Buenas tardes para nuestras audiencias. El día de hoy vamos a tener el segundo video que tenemos en el canal de Moran Retail. Como ha sido propósito en esta coyuntura, queremos entregar a toda nuestra audiencia información de valor. Creemos que es el momento que las empresas se preparen para que cuando llegue el día después podamos salir fortalecidos y no esperar y sentarnos a ver que la tormenta pase, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Me es muy grato presentar el día de hoy tal vez a una persona que sin duda alguna es de los más influyentes del mundo de retail en Colombia, es el doctor Rafael España, quien el día de hoy compartirá con nosotros unas visiones de lo que él considera es la coyuntura actual. Rafael es economista con magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, profesor universitario por más de 20 años y 2 veces galardonado con el premio Simón Bolívar en periodismo. Desde 1984 preside la dirección económica de FENALCO, que se ha convertido en todo un tanque de pensamiento de la industria del comercio en Colombia, y en sus habituales bitácoras económicas mensualmente brinda todas las tendencias de una manera clara, amena y pertinente. Asimismo, Rafael tal vez es uno de los conferencistas más taquilleros de los diferentes congresos que hay en nuestro país, específicamente con Góndola, que es el Congreso de Supermercados, y Concenco, que es el Congreso de Centros Comerciales. Permanentemente da unas luces sobre lo que es la actualidad económica y sin duda alguna se ha convertido tal vez en el conferencista que más la gente asiste y mejor evaluado dentro de estos congresos. Rafael, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nuestra conversatorio, el nombre usted lo seleccionó, Bailando bajo la lluvia, cómo convertir las crisis en oportunidades. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, Leopoldo, gracias por la invitación. Una buena muestra de que tenemos que cambiar, o nos cambian o cambiamos, es esta, ¿no? De incursionar en el mundo de la virtualidad, porque pues el mundo no se detiene y la alternativa es así. O esperamos a que pase la tormenta o nos atrevemos a aprender a bailar bajo la lluvia, como lo estamos haciendo usted y yo en este momento. Muchas gracias, Rafael. Pues comenzando ya este conversatorio y un poco pensando en que tal vez la información que se tiene de la situación actual, pues hay algo de saturación, hay algo de incertidumbre, y qué mejor las tribus lo que acostumbran a hacer cuando hay tanta incertidumbre, llamar a los sabios para que le den luces, y en ese sentido queremos que tú, dentro de tu perspectiva, de conocimiento, experiencia, nos muestre tu lectura de lo que ves. La primera pregunta tiene que ver con, a los que les gusta el ajedrez, y usted y yo que lo hacemos permanentemente, yo creo que esta coyuntura tiene en jaque a los economistas, y los tiene en jaque en la medida en que el gobierno, que es el encargado de hacer políticas públicas, se encuentra algo que ustedes llaman el falso dilema, y es cómo combatir la problemática para privilegiar la vida sin apagar la economía, en el entendido que es importante la vida, pero también los medios de vida, que es el aparato productivo, y que de alguna manera el sistema de salud requiere a la economía como la economía requiere a los sistemas de salud. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que el gobierno está buscando ese punto medio en donde el sistema de salud no colapse, y de alguna manera poder, esas cuarentenas convertirlas en procesos básicamente tipo acordeón, en donde en unos momentos aprieta, en otros puede aligerar el proceso. Tal vez uno de los grandes problemas que tiene el empresariado es conocer cuánto va a durar esta crisis. FEDesarrollo habla de 3 escenarios. El escenario optimista termina el 30 de abril,
medio termina el 30 de junio y el pesimista el 30 de diciembre. Todos ellos, por supuesto, con una afectación muy fuerte en el Producto Interno Bruto y especialmente la tasa de desempleo. Y es ahí donde, desde el punto de vista de la empresa privada, nos preocupa un poco la perdurabilidad de las empresas. Un estudio de JP Morgan determinó que tal vez el punto más delicado de las empresas es su caja y hizo una encuesta entre 600.000 empresas pequeñas y medianas en el mundo y determinó que las pequeñas empresas resisten 26 días de sobrevivencia sin poder facturar y poder vender. Pero lo más delicado es que a los 13 días el 25% de las empresas ya entran básicamente en situaciones de quiebra y tan solo el 25% pueden durar hasta 62 días sin vender y con una situación en donde tienen que de todas maneras asumir unos costos, especialmente los laborales. Rafael, ¿cómo ves tú la situación y este falso dilema que se encuentra la economía? Pues Leopoldo, usted hizo una magnífica descripción del momento. Yo pues aprovechando que estamos en esta semana de recogimiento, quisiera mencionar a modo de anécdota, pues que en los textos se habla de AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora hay que hablar de AC, antes del coronavirus y después del coronavirus. Es una situación en la cual nadie estaba preparado y digamos que con esa analogía bíblica, digamos que el COVID le ganó a Goliat. Los presidentes Johnson y Trump intentaron al comienzo darle toda la prioridad a la economía, pero no, la verdad es que les tocó recalar, al igual que los presidentes de México y Brasil, que se habían mostrado bastante reacios a poner en segundo plano a la economía. Lo cierto es que estamos viviendo un momento muy difícil, muy de noviembre, y días subsiguientes hicimos unos cálculos en FENALCO acerca de los costos en que había incurrido el comercio y la cadena de comercio. Eso incluye restaurantes, hotelería, obviamente los centros comerciales, y de generar riqueza por el orden entre 100 y 150 mil millones de pesos diarios, desde el 21 de noviembre hasta prácticamente la noche de que comenzaron los aguinaldos. En esta ocasión es mucho más fuerte esa pérdida de valor agregado, de tal manera que el país no puede darse el lujo por mucho tiempo, de los economistas, todos brillantes, pero ahí yo de la ciencia econométrica se puede predecir eso. Recuerdo que FEDesarrollo, por ejemplo, que es una institución emblemática en Colombia por su seriedad y rigor, dijo el día 20 de marzo que la economía en el peor de los casos iba a caer al 2%. Y 8 días después dijo, no, en el peor de los casos va a quedar en menos 0,4. Y vea usted lo que están haciendo Moody's, Fitch, Standard & Poor's, bajando calificaciones a diestra y siniestra en toda América Latina. Y yo diría, como lo mencionó el exministro Rudolf Gómez muy acertadamente, que a estas calificadoras hay que también someterlas a cuarentena. Es muy arriesgado y aventurado estar haciendo cambios de proyecciones cada 8 días porque es posible que esto siga empeorando. ¿Cómo será cuando lleguemos en Colombia a los 5.000 contagiados? Entonces la economía va a ser menos 4, menos 5. Yo pues, preferiría ser muy calmado y muy prudente en ese tipo de proyecciones porque le pueden hacer inclusive daños a la misma economía. Ok. La segunda pregunta la hemos denominado el coronavirus y los otros demonios. Colombia, históricamente, en los últimos 15 años, de alguna manera pensábamos que los astros se alineaban a favor de la economía colombiana, lo cual nos permitió tener unos crecimientos económicos muy superiores a nuestros vecinos y en general en Latinoamérica. Sin embargo, la situación actual se agrava un poco más en Colombia por cuanto hay otros actores que están repercutiendo en la crisis actual. Uno, un precio del petróleo por debajo de 25 dólares el barril. Dos, una tasa de cambio que ya se trepó
a los 4.200 pesos, 4.200 pesos, sí, efectivamente, pero adicionalmente nos cogió con una economía con un desempleo del 2%, de los cuales también el 50% del empleo en Colombia es informal. Sumando esos aspectos, pues la situación se vuelve un poco más crítica, y cuando tú le metes elementos como el grado de inversión que fue en estos días por las empresas calificadoras de riesgo, fue bajado a una situación más de negativo, pues hace que el problema se vuelva un poco más crítico. Esto nos lleva a pensar que la única posibilidad de maniobra que va a tener el gobierno es ampliar su déficit fiscal para poder atender todas esas necesidades de las poblaciones vulnerables, familias en acción, adulto mayor, pero adicionalmente va a tener que irradiar a la economía de recursos para que las empresas privadas puedan de alguna manera poder reconstruir su aparato productivo. ¿Tú cómo ves las diferentes estrategias que el gobierno puede en algún momento implementar para poderle dar un salvavidas a la economía? Le voy a contar algo que me aconteció o que nos aconteció hace muy poco tiempo. Nos han llamado empresarios muy queridos, incluso colegas gremiales de otros lugares de América Latina, particularmente de Chile, de Perú, amigos argentinos en este mundo del retail. Buenos ojos lo que estamos haciendo en Colombia hace un par de días, donde dicen, mire que los colombianos nos han ganado en materia de prevención de la pandemia, del control de la pandemia. Entonces, mientras que nosotros a veces, los colombianos, somos muy dados a autoflagelarnos, desde afuera nos ven con otros ojos, con otra lupa. Leopoldo, por ejemplo, nos decía un buen amigo peruano que ustedes, los colombianos, ya tienen doctorado en manejo de emergencias. Y yo creo que es cierto. Ustedes ya son graduados con todos los honores, tienen postdoctorado en manejos tan complicados. Menciono tres por no mencionar sino los que se me vienen en este momento a la cabeza. Derrumbes cada rato. Chirajara, hace no más de 2 meses se quedó absolutamente incomunicada Bucaramanga con el interior del país y los empresarios salieron adelante. Lo de Chirajara, llanos orientales, hace poco otra vez, y ahí vamos, ¿no? La inflación no se nos disparó porque el llano pues es la despensa agrícola y ganadera del país. Y qué decir de la ola invernal que afectó al país de una manera muy dolorosa en el año 2011, con más de 3 millones de damnificados. Y para no ir más lejos, también yo quisiera mencionar ahí el tema de los paros armados de las FARC en tiempos ya, ojalá pretéritos que nunca regresen, cuando decían nadie puede pasar por estas vías que conducen entre Cali y la ciudad de Pasto, y sin embargo en Pasto siempre la logística llegó, los empresarios digamos que se las ingenian. Eso significa que de alguna manera de esta situación salimos vivos, salimos bien, y le tengo fe, ¿sabe? Le tengo fe particularmente al Banco de la República. He visto en las redes que se le pide que emita dinero a la Topa Tolondra, que porque el momento es crucial, decisivo, y yo veo que hay gente con cierta visión y con cierta serenidad, incluso el ministro de Hacienda también, pues desde la óptica de los mercados financieros se ve que es un tipo claro en sus apreciaciones y ya lo ha dicho, seguramente nos va a tocar bolearnos un poco con la regla fiscal, pero digamos que en general creo que se está haciendo las cosas lo mejor que se pueda, no estábamos preparados. Ok. Bueno, ya del plano macroeconómico pasemos a la realidad de las empresas. Y es ahí donde tenemos, Rafael, yo sé que usted está de acuerdo conmigo, en que esta crisis cogió a todo el empresariado con los que llamamos normalmente los pantalones abajo, pero eso fue a nivel, no solamente de Colombia, a nivel mundial, y de alguna manera nadie se imaginaba la situación que iba a venir. Nosotros en Mona Retail, viendo un poco el panorama un día después que estamos viendo, en primer término nos parece que definitivamente se van a acelerar unas tendencias que ya se veían venir, pero que por esta coyuntura se van a precipitar. El primero de ellos tiene que ver con toda la aceleración digital de las empresas. Recordemos que muchas empresas tuvieron en los últimos 2 semanas que aplicar una serie de estrategias digitales para poder seguir operando. Eso de alguna manera les permitió a ellas muy rápidamente poder tener
comunicación con sus grupos de interés de manera virtual. En la página web ya se veían aspectos de pedir cita, de hacer seguimiento a pedidos, de incluso de facturación. Eso demuestra que, sin duda alguna, una vez pase la crisis, las empresas que no lo han hecho, lo tienen básicamente que hacer. Yo creo que ese, en buena parte, va a ser uno de los primeros proyectos que las empresas y los empresarios deben tener. ¿Cómo yo digitalizo mi compañía? Segundo aspecto que estamos viendo es la explosión del e-commerce. Hay empresas que se han venido beneficiando de la coyuntura. Para colocar un ejemplo, Merkeo, que es un emprenderismo colombiano muy interesante, su promesa de valor decía que cuando tú hacías mercado en un plazo de 7 u 8 horas te entregaban los pedidos. Ahora lo que Merkeo ha tenido que hacer es cambiar y extender sus periodos básicamente de respuesta y están entregando mercados a 6, 7 días, lo que significa que de alguna manera hay unos cuellos de botella que generaron por la mayor, básicamente, demanda. Pero adicionalmente, con respecto al e-commerce también encontramos que hay muchos clientes que nunca habían utilizado la herramienta online y lo tuvieron que hacer ahora. Lo que está pasando es que les está gustando y muy seguramente cuando comencemos otra vez el ciclo económico, pues se acostumbraron a comprar online, entonces va a volver a realizar estas compras y de alguna manera lo que vamos a tener es la posibilidad de un incremento del online que en Colombia no llegaba al 2% y yo creo que puede básicamente acelerar ese proceso y estar cercano a los 2 dígitos. Eso es lo que estamos viendo desde el punto de vista del e-commerce. También hemos encontrado que estos acontecimientos, estas nuevas demandas van a generar nuevos modelos de negocios. Nos parece que la actual coyuntura social va a tener un impacto en la manera como el comprador va a actuar y su comportamiento de compra va a cambiar. Incluso la relación del consumidor con las marcas se va a dar bajo otras ópticas. El consumidor va a querer que lo sigan consintiendo, pero va a exigir servicios adicionales, servicios online, comprar en internet, entrega en el punto de venta, domicilios y todas las actividades básicamente de última milla. Y por supuesto, también creemos que las empresas que han estado cercanas a los colombianos, aquí hay que hacer dar un aplauso a las empresas de retail, especialmente las alimenticias, que han demostrado una cercanía y una capacidad de responder a la coyuntura para que los hogares no quedaran desabastecidos. Grupo Éxito le enumeró más de 10 iniciativas, desde pago de proveedores hasta mercados a costo, pasando básicamente por un personal que se la ha jugado y que de alguna manera está respondiendo a las necesidades alimenticias de la población colombiana. Entonces, esas empresas cercanas a los colombianos en este proceso, muy seguramente, en el momento en que la crisis pasa, van a tener que recibir lo que en marketing se llama una transferencia de afecto y fidelidad por parte de los consumidores. Eso es lo que nosotros vemos desde Morat Retail. Quisiera saber, Rafael, cuáles son tus impresiones acerca de todos estos cambios que se van a suceder una vez pase la coyuntura. No, la descripción que usted ha hecho, dicho sea de paso, es bueno que usted lo escuche de mi voz. Tal vez nunca se lo he mencionado de manera tan personal, pero su blog es muy asertivo y muy leído, y yo creo que se está usted posicionando, hasta lo envidio, de una manera muy importante en este mundo que yo lo llamo muy apasionante de los centros comerciales y del retail, con sus observaciones, con sus compilaciones, y pues desde aquí le deseo muchos éxitos y ojalá me invite a escribir en el blog. Mire, hay algo ahí que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que cuando una persona está enferma y después se recupera, siempre recordará quién lo llamó, o quién lo visitó, o quién le llevó una manzana a la clínica, o un ramo de flores. Incluso lo mismo cuando fallece un ser querido, uno siempre vive agradecido de las personas que lo visitan a uno a la funeraria, y nunca
nunca lo olvidará. Yo creo que muchas organizaciones colombianas están en esa misma onda, en esa misma tónica de generar querencia, cariño por parte de sus clientes, que eso reditúa inmediatamente después de que terminemos esta dolorosa crisis. La gente en las redes se desborda en elogios, por ejemplo, con el Grupo Éxito, con toda razón, y con Arturo Calle y centenares de iniciativas de ese tenor que muestran que hay sensibilidad, ¿no? Que hay algo mucho más allá de la simple ganancia. Por cierto, que en una encuesta que estamos recogiendo en Fenalco y cuyos resultados todavía no los tenemos, pero algo vi esta mañana, al preguntársele a las empresas, bueno, dígame usted cuáles son las prioridades o cuál es la prioridad en este momento. Curiosamente, o no digo curiosamente, es algo que uno estaba esperando, está el cuidado al personal, el bienestar del personal. Entonces, teletrabajo, se le dota de los instrumentos. Por ejemplo, en Fenalco, lo cuento también orgullosamente, todos los días nos envían de talento humano tips de salud, de pausas activas, de qué necesitan, etcétera. El Fondo de Empleados de Fenalco no nos está cobrando por ahora las cuotas que debemos. En general, entonces, la prioridad número uno de las empresas en general en Colombia, y eso habla muy bien, es el bienestar de sus empleados, facilitándoles, por supuesto, tapabocas, geles, etcétera. La segunda prioridad sí es el manejo del flujo de caja. Y la tercera, muy importante, es cambiando la operación, adecuándola al momento, y en eso, pues, como le manifesté, creo que tenemos doctorado y sorprende gratamente que las organizaciones en general no se han quedado manicruzadas. Eso es como cuando Jean-Claude Besudo escribió un libro muy famoso hace ya 12 años que se llama Improvisación Estratégica, ¿no? Y es que los colombianos no deberían seguir a pie juntillas la planeación estratégica que nos enseñan los textos de universidad, porque eso aplica para otra latitud y otras circunstancias, que aquí lo que impera es la improvisación estratégica como lo estamos viendo en este momento con los noticieros de televisión, lo estamos viviendo en este momento aquí nosotros haciendo este agradable diálogo virtual. Entonces, pues, hombre, le tengo fe a las empresas en el sentido de que no se quedan manicruzadas. Mire usted, por ejemplo, las tiendas de barrio, que siempre las calificamos de comercio atrasado, tradicional, pues para ellas no es ninguna novedad el tema de los domicilios, porque ellas tienen domicilios a su modo. Es el muchacho de la bicicleta ahí en el barrio que les lleva la mercancía, los huevos, la libra de arroz a las familias que además se conocen mucho. Entonces, en general, digamos que ahí apretando el cuchillo con los dientes estamos atravesando este pantano. Ok. Bueno, Rafael, hablemos de otros aspectos en época de cuarentena y en época de Semana Santa. Recordemos que ya hoy comienza la Semana Mayor y de alguna manera esta posibilidad de Semana Mayor está para encontrarse con literatura de aquella motivadora, aquella literatura que de alguna manera explique lo que está pasando. Usted me decía que en su mesa de noche tenía una serie de libros que había aplazado su lectura y que de alguna manera está aprovechando la coyuntura actual para hacerlo. Y mencionaba un autor que de alguna manera está haciendo el bestseller del management y de todas estas explicaciones de tipo social, que es Yuval Harari, importante escritor israelí con reconocidas obras como Sapiens, de los animales a los dioses, el Homo Deus, Breve Historia del Mañana, el 21 lecciones para el siglo XXI. Todos aquellos aspectos que de alguna u otra manera sirven hoy para interpretar la realidad que estamos viviendo. A tu juicio, Rafael, si ya has podido, por supuesto, creo que sí, explorar a este autor, ¿cuáles son las enseñanzas y las explicaciones que él de alguna manera argumenta para dar un poco una mirada a lo que está sucediendo en la actualidad? Sí, aquí está precisamente uno de los 3 bestsellers. Es un caso, yo diría que único, ¿no? Que en tan poco tiempo los 3 libros estén en el primer lugar o en los primeros lugares de ventas en el mundo entero, en todos los idiomas. Este señor Harari, que es israelí, vive en Jerusalén. Empiezo por el final. Él dedica
muchas páginas de sus libros a subrayar que los algoritmos están cambiándole la vida a los seres humanos, en el sentido de que ya uno no toma las decisiones de manera autónoma, sino que Google, como hace seguimiento a todo lo que usted hace, etcétera, pues lo sabe, se sabe cuándo frena, quién maneja el carro, cuántos comparendos tiene, cómo está su salud, su tensión, etcétera. Entonces simplemente uno le da un di Google y Google le dice hasta el tipo de pareja que debe tener. Y él insiste mucho en ese tema de que el liberalismo, como lo conocemos, que pregona el individualismo y las decisiones autónomas de la gente, pues no están en este momento siendo la verdad absoluta. Sin embargo, yo pienso que con lo que está pasando con el coronavirus, pues los algoritmos están enloquecidos, porque si nos siguieran en las redes como lo efectivamente lo ven, verán entonces que estamos cocinando en casa. Entiendo que usted tiene unas estadísticas muy recientes sobre qué es lo que está moviéndose en el mundo de las compras por parte de los hogares, ahora no lo comparte, pero el tema del deporte, por ejemplo, el tema de la lectura. Entonces, en ese sentido, Harari, pues realmente vale la pena leerlo, no tanto por lo que yo lo recomiende. Yo la primera vez que oí de ese señor fue a Obama, que dijo que Barack Obama estaba conmocionado con las lecturas de esto señor. Yo me pregunto, medio en serio y medio en broma, ¿quién será el Harari colombiano? A veces como que nos faltan luces de intelectuales que nos alumbren, que nos pongan a reflexionar. A veces nos volvemos muy baladíes en las redes y en 180, en 140 o 280 caracteres queremos plasmar muchas ideas. Qué bueno que hubiera más Hararis colombianos, valdría la pena lanzar en la red quiénes serían los 5 candidatos a ser esos pensadores que nos iluminen, ¿no? Alguna vez yo califiqué, por ejemplo, al doctor Álvaro Gómez Hurtado como uno de los pensadores que mucha falta nos ha hecho, porque siempre nos sorprendía. Lo mismo el presidente López Miquelsen, decían que cuando él escribía o hablaba ponía a pensar a los colombianos. Creo que sería bueno que nos llegara una oleada de Hararis colombianos que nos hiciera pensar y reflexionar en esa Colombia que todos añoramos llegar a la década de los años 30 en un nivel de vida muy superior. Ok, muy interesante, Rafael. Usted lo mencionaba ahora, estudios de Nielsen, Kantar determinan en ese momento qué es lo que están consumiendo los colombianos y de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el retail alimenticio, comida, es lo que está disparado con ventas superiores al 100% semana tras semana, producto básicamente de ese deseo natural de los hogares de mantener una despensa llena en época de crisis. 2, por supuesto, todos los temas que tienen que ver con la higiene, la salud, pero lo que más nos sorprendió básicamente fue el encontrar que los productos de repostería estaban teniendo básicamente una demanda sin igual. Y como tercer aspecto, eso de alguna manera se explica producto del cambio, y en un artículo que escribimos esta semana para Modern Retail decíamos que estamos pasando de la economía de mercados a la economía del hacinamiento, de lo que estamos haciendo básicamente en los hogares, y es estar en una cuarentena. Eso, por supuesto, ha determinado que la gente quiera utilizar su tiempo libre cocinando, por ejemplo, haciendo postres, y de alguna manera lo que dicen básicamente los especialistas es que el mundo va a ser diferente una vez salgamos de esta crisis, en el sentido primero que los virus se van a mantener. Dicen que la vacuna va a llegar en 18 meses, y en tal sentido, si mientras haya básicamente personas afectadas, pues van a haber posibilidades de contagio. Entonces eso va a privilegiar el hecho de que la gente no va a salir como quisiéramos. Nosotros también en esta semana hicimos un artículo del centro comercial más importante de Wuhan en China, en donde después de 2 meses volvió a abrir sus puertas, encontrando cosas tan interesantes como, primero, las estaciones del metro que dan a la entrada del centro comercial no están habilitadas para evitar descongestionar básicamente la entrada. 2, los centros comerciales tuvieron que
colocar unos lectores de código QR para identificar quién entra y en el caso de que haya alguien que tenga el virus, poder rastrear y poder aislar a esas personas que estuvieron en contacto. 3, el uso de pasabocas, de guantes y de tapabocas también. 4, unas básicamente muy estrictas medidas de higiene en el sentido de lavado de manos, la distancia no debe ser inferior a 1 metro. Todos son aspectos que de alguna manera tienen que darse en Colombia y que sin duda alguna lo que va a permitir es ir normalizando día a día ese momento en que ya por el presidente decida básicamente estirar un poco, ampliar y volver otra vez a buscar cotidianidad. Esos son los aspectos que estamos viendo, pero estamos hablando de postres y en un conversatorio ya un poco para ir cerrando, básicamente temas porque pues, también el objetivo es no estar más de 25 a 30 minutos con la audiencia. Hablando de postres de conversatorio, me encontré un libro que se llama Un mundo de sensaciones. Para quien no conoce a Rafael, Rafael es uno de los melómanos más importantes de Colombia de las últimas épocas, especialmente en ese género musical de los 70 y de los 80. Él, su último libro que escribió, tiene más o menos 300 anécdotas de la vida cotidiana del mundo musical. Y hubo 2 que especialmente quiero que te refieras porque me parecen muy interesantes. El primero, en la anécdota 210 habla de los 4 inventos que han transformado la música en el mundo. Y el otro tiene que ver con lo que García Márquez, el colombiano más ilustre, consideraba de 100 años de soledad, que decía que 100 años de soledad es un vallenato escrito en 350 páginas. Rafael, ¿qué más anécdotas tienes de Gabo y qué nos puedes ampliar de ese sensacional libro que escribiste? Gracias por esas referencias, esa parte mundana de estas cosas de la ciencia, de la administración y de la economía, pero tal vez se me pasaba por alto algo, Leopoldo, para que lo investiguemos con más intensidad, porque es una tendencia extraña que he percibido en estos últimos 15 días de cuarentena, y es que todo el mundo habla en este mundo del retail, ¿no? Del shopper. Pues resulta que el shopper es el rapitendero. En otras palabras, uno hace el pedido en una de estas aplicaciones, pues menciono Rappi porque es emblemática, y resulta que el muchacho o la muchacha que está haciendo el mercado se comunica con uno inmediatamente y dice, no hay esa marca de pan, ¿quiere que le lleve otra? ¿Qué opina? Dígame. Mire, se acabó la salchicha que usted dice tal. Ellos son los que están tomando las decisiones, porque, y entre otras cosas dice, y llevo aquí 2 horas haciendo cola, van a cerrar, ¿qué opina? Diga rápido, ¿le llevo esa leche o otra marca? Ojo, entonces hay que consentir a ese nuevo shopper, es un protagonista de primer nivel. Cierro ese capítulo. En cuanto al libro, pues hombre, fueron 366 anécdotas que compilé en un librito que inclusive tiene edición exclusiva, cerrada. Usted estuvo en el lanzamiento y en la contracarátula menciono una frase de Gabriel García Márquez: lo único mejor que la música es hablar de música. Entonces, yo creo que por razones de tiempo, más bien dejemos para otra ocasión un conversatorio de música, pero es verdad, la música es la mejor excusa para ser feliz, Leopoldo. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el haber compartido con nosotros estas reflexiones, a toda la audiencia, también por su asistencia, y nos vemos el próximo lunes con otro interesante conversatorio que lo que busca es encontrar las oportunidades en un momento de crisis. Muchas gracias para ustedes y nos vemos el próximo lunes.